Buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar. Bien, últimamente nuestras tertulias o nuestro foro lo hemos hecho generalmente sin invitados. Hemos cogido un tema, hemos cogido dos o tres artículos periodísticos y hemos hablado sobre ese tema. Últimamente vino el otro día para hablar sobre el voto de las personas discapacitadas, un catedrático, que fue un tema muy interesante. Y hoy también contamos con la presencia de un invitado que colabora con mucha frecuencia en el foro Sensus Communis a través del WhatsApp. Ya lleva varios años y ahora le propusimos hablar sobre un tema que le es muy querido y cuyo título ya conocéis. Me limitaré simplemente a exponer las características personales y profesionales más salientes de nuestro invitado, José Torné Donvidau y Jiménez. Es difícil, ¿eh? Que es profesor universitario. Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, aun cuando él es nacido en Valencia y ejerce, al menos aquí, como valenciano, y allí también. Es presidente del Club de Debate Foro para la Concordia Civil. El otro día enviamos un escrito sobre Bernard-Henri Lévy acerca de la Unión Europea, que constituye la cabecera en estos momentos del Foro para la Concordia Civil y que era muy interesante. Y es analista y comentarista político y observador de la política española. Le gusta leer y oír música, como a muchos mortales que estamos aquí. Y nada, sin más particularidades, le dejamos la palabra para que hable y luego, cuando acabe su exposición, pues entraremos en franco debate sobre el tema que hoy nos ha reunido aquí. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme que exprese mi profundo agradecimiento por la hospitalidad que me brinda este foro tan selecto, Foro Sensus Communis, a su presidente, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, don Carlos Climent, al Ateneo Mercantil, que es la gran casa que nos acoge en estos momentos, y también tengo que citar mi agradecimiento para el vocal de la Junta Directiva, don Vicente Bosch, porque además me lo ha encargado mucho y me ha dicho, cuidado, cítame, agradéceme la asistencia tuya porque yo tengo contactos y me entero de si me omites. Pues nada, queda constancia de que también mi agradecimiento... No, pero viene. Sus espías llegan a todas partes, incluso a África. A todos, muchas gracias por asistir. Es para mí un honor. El tema, ¿qué es el Estado de Derecho, poder y libertad en los inicios del siglo XXI? Lo que nos podemos preguntar es ¿qué es el Estado de Derecho? Porque se habla mucho y se dice y se oye con mucha frecuencia Estado de Derecho, Estado social y democrático de derecho. Según dice nuestra Constitución, Estado de Derecho. Pero yo creo que la pregunta es útil y es conveniente. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues podemos anticipar diciendo que el Estado de Derecho es un modelo de Estado mediante el cual se tiende a que el poder quede sujeto a la ley, al derecho. Nos podemos encontrar en la historia política contemporánea con dos fechas muy importantes y que hacen relación a nuestro tema. La primera fecha es la del 14 de julio de 1789, el pueblo de París toma la cárcel de la Bastilla, se inicia la Revolución Francesa, que acaba con el ejercicio absolutista del poder de Luis XVI, nieto de Luis XIV, el Rey Sol. Esa es una fecha. La otra fecha es la del 26 de agosto de ese mismo año. Es la fecha de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, votada en París por la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, la Revolución Francesa marca el tránsito entre el ancien régime, el absolutismo, al nouveau régime,
limitación del poder. La citada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano introduce importantes cambios. Por ejemplo, proclama que los hombres nacen libres e iguales, que la soberanía reside en la nación, no en el monarca reinante, que la ley es la expresión de la voluntad general, no la del monarca. Y el artículo 16, raíz del constitucionalismo, cuando dice muy claramente: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Aquí está el fundamento del Estado de Derecho. Aquí comienza esa aventura que es el Estado de Derecho, mediante la cual la ley pretende dominar y encauzar el ejercicio del poder político. Pero no debemos perder de vista tampoco que el Estado de Derecho nace con sangre, nace mediante una revolución con mayúscula. Nadie abandona el poder voluntariamente. En Francia rodaron las cabezas. ¿Qué se pretende con el Estado de Derecho? Pues el Estado de Derecho busca un equilibrio entre el ejercicio del poder y el respeto a la libertad de los ciudadanos. El Estado de Derecho vive la tensión entre prerrogativas del poder y la libertad de los ciudadanos. Son dos caras de la misma moneda. El poder es una de ellas y la garantía de la libertad y los derechos es otra. A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y del triunfo de la Revolución Francesa, porque las revoluciones tienen que triunfar para imponer sus principios, se crean los instrumentos jurídico-políticos y se implantan los principios y valores para reconocer una esfera subjetiva de derechos y libertades a favor de los ciudadanos. Ya no existen súbditos, como antes de la Revolución Francesa. Súbditos, del latín subdictum, los que están bajo lo ordenado, lo mandado, sino que a partir de la Revolución Francesa nace ya la figura del ciudadano, que es el hombre libre de la ciudad. Así pues, la obra de la Revolución Francesa en la Europa continental supone un antes y un después en las relaciones políticas. Ideólogos de este nuevo modelo de relaciones gobernante-gobernado fueron Rousseau y Montesquieu, como ustedes seguramente saben. ¿Quiénes fueron los primeros teóricos del Estado de Derecho? Pues el primer jurista que utilizó la expresión, el término Estado de Derecho, fue el alemán Robert von Moll, en 1832, con su obra La ciencia política según los principios básicos del Estado de Derecho. Y su tesis es la de que el poder ha de estar subordinado a la ley. Otros juristas pues, fueron Stahl, von Stein, Neist, pero sobre todo hay un gran jurista checo que es Georg Jelinek, que vivió entre 1851 y 1911, que hace una aportación teórica, doctrinal, esencial para construir el concepto de Estado de Derecho. Y es que para Jelinek el Estado debe considerarse como una persona jurídica de derecho público. Es decir, es una ficción lo que propone Jelinek. Lo mismo que una persona física individual puede ser demandada ante los tribunales de justicia, cree Jelinek que para que el Estado pueda ser demandado ante los tribunales de justicia y establecer con él una relación jurídica y poder llevarlo, como digo, ante los jueces, es preciso considerarlo como persona jurídica. Llegados los años 30 del pasado siglo, hay que mencionar muy brevemente, porque volveremos más tarde a ella, una polémica doctrinal surgida entre dos grandes juristas. Por una parte, Hans Kelsen, 1881-1973, y Carl Schmitt, 1888-1985, vivió 97 años. Discrepan, no obstante, estos dos grandes juristas teóricos del Estado de Derecho sobre el concepto del mismo, porque para Hans Kelsen lo que prima es el principio de legalidad
En cambio, para Carl Schmitt, lo que prima es la voluntad general, el espíritu del pueblo, la democracia pura, la democracia que podríamos llamar hasta incluso autoritaria. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? Nos seguimos preguntando. Pues se compone de dos elementos el concepto: Estado por una parte y derecho por otra. El Estado es una forma de organización política, la que actualmente la ciencia política considera como la forma óptima civilizada. Y el derecho es el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. La consecuencia es que en el Estado de Derecho el poder del Estado se encuentra limitado, condicionado. ¿Por quién? Por el derecho. Y aparece el principio de división o separación de poderes. Los clásicos poderes públicos llamados legislativo, ejecutivo y judicial. Hay que decir que sin la doctrina de Jelinek no se entiende el derecho público, como afirma un conocido y prestigioso jurista español, lamentablemente desaparecido hace muy pocos años, que es el profesor García de Enterría, auténtico padre y el fundador del derecho público español contemporáneo. Sin la doctrina de Jelinek no se concibe el Estado de Derecho. ¿Por qué se caracteriza el Estado de Derecho? Pues en primer lugar por el reconocimiento de los que hemos llamado derechos públicos subjetivos. ¿Qué son? Son esferas de poder que la ley reconoce en favor del administrado, en favor del ciudadano, y se los garantiza frente al poder público. Y se caracteriza, en segundo lugar, el Estado de Derecho por la existencia de unos instrumentos jurídicos técnicos, en cuyo conocimiento no profundizaremos, porque es una charla más bien divulgativa, instrumentos para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Les pongo un ejemplo. Los recursos administrativos son instrumentos técnicos para la defensa de los derechos del ciudadano. Podemos avanzar una definición de Estado de Derecho. Sería la forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos mediante el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Históricamente se distinguen varios tipos de Estado de Derecho. Se habla, en efecto, del Estado liberal de Derecho, corresponde a la etapa histórica que se llama del Estado abstencionista, porque aunque se reconocen derechos, sin embargo, el Estado no quiere intervenir en la sociedad, no quiere intervenir en la economía. Y el Estado social de Derecho, que significa que los derechos públicos de los administrados, de los ciudadanos, se garantizan incluso judicialmente. Ya no se satisface la fórmula meramente vacía formal, sino que ya materialmente los derechos públicos se reconocen y garantizan. Pero en segundo lugar, el Estado social de Derecho, esta otra forma de Estado de Estado de Derecho, contempla la posibilidad de que los particulares puedan exigir del Estado prestaciones y servicios públicos. Todo ello es reconocido por la actual y vigente Constitución española, que además consagra un nuevo modelo de Estado de Derecho, que es el Estado social y democrático de Derecho, que une, por tanto, las dos características, la de ser un Estado social, en que se pone el acento en las políticas sociales, en la garantía de los derechos, en el contenido de las prestaciones, y además democrático, significa que la democracia tiene que existir necesariamente para que se pueda hablar del Estado de Derecho. Aquí habría que hacer una muy breve referencia a la aportación científica que ha hecho el profesor García de Enterría en el derecho público español. Y es que este ilustre catedrático de Derecho Administrativo, a finales de los años 50 del pasado siglo, escribió una monografía que ya es clásica, tradicional y que fundamenta la doctrina española sobre el concepto de Estado de Derecho. La llamó, el título es muy expresivo, La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, poderes discrecionales, poderes de gobierno
poderes normativos. La tesis del profesor García de Enterría es que en el Estado de Derecho, para que sea Estado de Derecho, no debe quedar ningún espacio inmune al control judicial. Es decir, que todos los actos del poder deben ser controlables por los jueces para garantías del ciudadano y como característica del Estado de Derecho. Y en efecto, esta tesis de García de Enterría, que además reconoce el carácter expansivo del Estado de Derecho, que lo debe de ocupar todo en el espacio político, en el espacio del poder público, esta tesis ha sido un éxito, porque tanto la legislación como la jurisprudencia españolas los ha reconocido e incluso han pasado a la actual Constitución española. Y así, en la Constitución española encontramos referencia al Estado de Derecho en su preámbulo, cuando afirma que la nación española proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y en el artículo 1.1, en efecto, cuando afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Qué significado tiene y elementos el Estado de Derecho? Pues sabemos que el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, pero hay dos manifestaciones históricas muy reveladoras de lo que debemos de entender por Estado de Derecho. Y no me resisto a decírselo a ustedes. Una manifestación histórica del Estado de Derecho es la de los constitucionalistas norteamericanos, que hablan de que el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes, no de los hombres. Es una frase que sobran las palabras para explicarlo. El Estado de Derecho es cuando son las leyes las que gobiernan, no los hombres. Cuando gobiernan los hombres, tenemos autocracia, tenemos cesarismo, tenemos muy probablemente dictadura. En cambio, si gobiernan las leyes, y son leyes democráticas, los derechos están salvados y el poder público está controlado y limitado. Y otra manifestación histórica, otro significado del Estado de Derecho, nos lo proporcionan los revolucionarios franceses, cuando dicen «Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi». No hay en Francia autoridad superior a la de la ley. Es una expresión emocionante. Piensen que en ese momento, finales del 18, está la Revolución Francesa todavía desarrollándose y se proclama frente al monarca absolutista que en Francia ya no se reconoce como autoridad superior la del monarca, sino la de la ley, salida fruto de una Asamblea Nacional Popular. Característica fundamental, pues, del Estado de Derecho es el sometimiento de la actividad del Estado a las leyes. Claro que si hablamos de esto, tenemos que decir que no puede haber Estado de Derecho sin la independencia de los jueces, sin la independencia de los tribunales de justicia, porque es el juez el encargado en el Estado de Derecho de controlar y con sus decisiones, sean autos o sentencias, resoluciones judiciales, limitar, controlar y frenar el ejercicio del poder público cuando se extralimita. De que la independencia del Poder Judicial es un factor esencial del Estado de Derecho. Y entiéndase que independencia judicial quiere decir que se han de evitar injerencias de los otros poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, de los partidos políticos, de los grupos de interés, de los medios de comunicación social y, en definitiva, también hay que evitar la interferencia de los ciudadanos presionando a los tribunales de justicia. Nuestra Constitución ha consagrado todos estos principios, afortunadamente, porque saben ustedes que a pesar de esa leyenda negra artificial que están creando algunos, España es un Estado social y democrático de derecho, como nunca en la vida,
una democracia solvente, sólida, verdadera y auténtica. Tanto que podemos hablar de otro apartado, Estado de Derecho y democracia, porque la verdad es que no hay Estado de Derecho si no hay democracia. La democracia está relacionada con el Estado de Derecho, ya que supone que el pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante elecciones para elegir a los representantes y aprobar las leyes. Por eso el artículo 2 de la Constitución española expresa muy claramente que la nación española es soberana, única e indivisible. Por cierto, en los últimos tiempos la palabra democracia en España, como saben ustedes, está en una hora baja de estima por parte del pueblo. Estamos decepcionados en parte o parcialmente, algunos dirán que totalmente, de la política. Precisamente el reto actual de la clase política es recuperar la confianza del pueblo en sus representantes. Pero para que el Estado de Derecho sea tal, debe de cumplir unos determinados requisitos. ¿Cuáles son? Primero, la ley debe ser el mandato fundamental, no la voluntad del gobernante, la ley. Aquí habría que decir que todos los ciudadanos y gobernantes deben someterse por igual y ser juzgados en igualdad de condiciones. Y alguno de ustedes puede pensar muy legítimamente que qué ocurre con la inviolabilidad del rey. Artículo 56.3 de la Constitución. No hay incompatibilidad entre la declaración constitucional que se hace en nuestra Carta Magna de la inviolabilidad del rey con el funcionamiento de una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria, lo mismo que ocurriría en una república parlamentaria, el monarca carece de poderes ejecutivos, no tiene poderes políticos. Luego, si no tiene poderes políticos, si no tiene poderes ejecutivos, si es una autoridad moral y no ejecutiva, no hay por qué exigírsele responsabilidad por sus actos. He ahí la inviolabilidad. Por cierto, que está la institución del refrendo, a través de la cual se salva el problema, porque son órganos públicos terceros los que firman al lado de la del rey cualquier acto de decisión del poder público, salvando la responsabilidad del monarca, que, repito una vez más, no tiene poderes ejecutivos. En segundo lugar, los derechos y libertades deben estar garantizados para que se hable del Estado de Derecho. La actividad de las administraciones públicas ha de estar también limitada por la ley. Y el Estado de Derecho también debe de tener y tiene unos principios que son sustanciales. ¿Qué principios? Pues la sujeción o imperio de la ley. Recordemos que el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes, no de los hombres. Tampoco es el gobierno de los jueces, ni de otras autoridades. ¿Por qué? Porque se daría lugar a modelos distintos al Estado de Derecho si los jueces gobernaran u otras autoridades. Principio de limitación del ejercicio del poder. Principio de legalidad, es decir, las autoridades no pueden hacer aquello que está solo aquello que está expresamente permitido por la Constitución o la ley. Es la teoría de la positive bindung o vinculación positiva de la administración a la ley, de García de Enterría. El principio de motivación de los actos y resoluciones, que en el Estado de Derecho todas las autoridades están obligadas a expresar cuáles son los motivos que tiene ese órgano público, ese titular, para tomar una decisión o una resolución. Justamente la falta de motivación del acto del poder causa la invalidez del acto. Principio de responsabilidad, principio de seguridad jurídica, de división de poderes, porque efectivamente, si habláramos de la concentración de poder en el Estado, en ese momento negaríamos que ese Estado fuera Estado de Derecho, la concentración de poder. Lo proclamó Montesquieu en su célebre obra del Esprit de Loi, cuando dice que para que no sea posible abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Principio de impugnabilidad de los actos del poder. Hoy estamos en una especie de situación idílica, desde el punto de vista jurídico-político y para los ciudadanos, en el sentido de que
todos los actos del poder son, en principio, susceptibles de control judicial. Había una categoría de acto que se llama acto político o de gobierno, en el que los juristas discutíamos si, frente a ese acto llamado político o acto de poder, cabía la impugnación y la revisión jurisdiccional. Pues bien, afortunadamente, para la esfera de derechos de los ciudadanos, la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, ampliando el control que estableció nuestra primera ley moderna, la de 1956, dictada en pleno franquismo, esta ley de 1998, actualmente en vigor, abre la puerta a la impugnación del llamado acto político. Y hay dos sentencias que no me resisto a citar, puesto que nos preside un magistrado, un juez, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 30, de 18 de enero de 2019, en la que se corrobora la impugnabilidad del acto político. Y otra de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre del 13, en la que, con motivo de estudiar si el Gobierno había indultado bien o no a un ciudadano español, al llamado kamikaze, lo recordarán ustedes por la prensa, ese que circulaba a 180 o 190 a la hora, con tan mala fortuna que se llevó por delante la vida de otro ser, de otro ciudadano, pues el Gobierno, las sentencias del 13, el Gobierno considera que es excesivos los 13 años de cárcel que le impone el tribunal al kamikaze de la circulación, y procede a declararle un indulto, a indultarle. Pero claro, ¿qué hace el Gobierno mal? Pues que le indulta, pero le falta la motivación al decreto de indulto del Gobierno. No lo dicta con arreglo a las exigencias de la ley reguladora del indulto, que es del siglo XIX, 18 de junio de 1870. En ella leemos que las razones por las que se puede controlar un indulto es que el indulto sea un acto de justicia o de equidad, o haya conveniencia del interés público en su concesión. El Tribunal Supremo comprueba que no constan en el acuerdo gubernamental de indulto, no constan estos parámetros, no se guardan, no se motivan, y el Tribunal Supremo falla anulando el indulto concedido por el Gobierno. Y dice entonces el Tribunal Supremo que todo acto, aunque sea dictado por el Gobierno y un acto que se consideraba político, pues cuando no se atiene a los parámetros que expone la ley reguladora del indulto, debe declararse nulo, y así lo hace en efecto el Tribunal Supremo. El Estado democrático de derecho en la Constitución. Pues efectivamente el Estado democrático está en la Constitución, Estado social y democrático de derecho. Pero sin embargo, esta expresión Estado democrático de derecho es el calificativo que plantea mayores problemas. ¿Por qué? Primeramente porque ¿quién podría decir qué entiende él por democracia? Es un calificativo ambiguo, muy amplio. Y en segundo lugar, el Estado democrático también nos lleva a preguntarnos, también siembra la incertidumbre de si el principio democrático solamente se predica del poder legislativo, el Parlamento, o también cabe predicarlo de la administración pública, que está sometida al Gobierno. Pues aquí hay que decir que la democracia debe impregnar también a la administración y, por tanto, hay un modelo de administración democrática que es la del Estado de Derecho. Hoy en día se dice que el Estado social y democrático de derecho es un tipo nuevo de Estado, es la última evolución del proceso evolutivo del Estado de Derecho. Podemos decir que el Estado democrático de derecho hace referencia a un nuevo modelo de Estado que persigue dos cosas:
la democratización plena del aparato estatal y, en segundo lugar, persigue la igualdad real de los ciudadanos. Estos son, diríamos, los más elementales rudimentos de un concepto dicho así de una manera ligera y superficial del Estado de Derecho. Y vamos a pasar a lo que quizás ustedes están esperando ansiosamente desde el minuto 1, y es el epígrafe que yo he titulado Asaltos o agresiones al Estado democrático de derecho. Y podríamos empezar este epígrafe preguntándonos, ¿los políticos y los ciudadanos de nuestros días respetan el Estado de Derecho implantado en la Constitución de 1978? ¿Lo respetan al Estado de Derecho de la Constitución? Pues la respuesta que ustedes me van a permitir que yo les dé, a unos convencerá, a otros no, la respuesta es que solo relativamente los políticos y los ciudadanos de nuestros días respetan el Estado de Derecho. Y les voy a poner unos ejemplos para que vean ustedes lo que yo entiendo que son agresiones, son asaltos al edificio del Estado de Derecho. Y en ellos me falta lo que ayer vimos desde el Congreso de los Diputados y que ha sido difundido por los medios de comunicación social. Me falta ese ejemplo, pero ya lo digo aquí verbalmente. Los demás los tengo apuntados. Ejemplos de asalto al Estado de Derecho, pues muy sencillo. Cuando se sacrifica el interés general o el bien común por el interés particular o el partidista. Segundo, es otro asalto cuando se miente en política. Y si lo hace el político, peor. Con la corrupción política. Es otra agresión al Estado de Derecho. Cuando se manipulan instituciones procesales en la Administración de Justicia. Cuando se incurre en fraude, manipulación u obstrucción procesal. En quinto lugar, cuando se abusa del decreto ley. ¿Saben ustedes lo que es el decreto ley? Pues es una norma de consideración porque tiene valor de ley. ¿Y saben ustedes de dónde procede? No del Parlamento. Procede del Gobierno. ¿Y esto no rompe el esquema del Estado de Derecho? No. No lo rompe porque es reconocida en nuestra Constitución como una potestad gubernamental excepcional, basada solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que el Gobierno está obligado a motivar en la exposición de motivos del decreto ley. ¿Pero qué ocurre si se usa con frecuencia del decreto ley? Entonces sí se rompe el Estado de Derecho, sí se asalta, sí se agrede. ¿Por qué? Porque si se abusa por parte del Gobierno de esa potestad excepcional, potestad normativa excepcional, con valor de ley, es decir, que un decreto ley puede derogar leyes formales aprobadas por el Parlamento, si se abusa, se destruye el principio de separación de poderes. Quiere decirse que entonces un poder, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, usurpa atribuciones de otro poder del Estado, que es el Parlamento. Es la destrucción del Estado de Derecho. En sexto lugar, ¿cómo no citar el caso como agresión al Estado de Derecho, grave caso, el de la subversión del orden constitucional cometida por el separatismo catalán en el otoño de 2017? Subversión llevada a cabo por dos leyes separatistas y, por tanto, subversivas. Las leyes 19-2017 y 20-2017, ya las conocen ustedes. La del referéndum, llamado referéndum de autodeterminación de Cataluña, y la ley 2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana. Les diré a ustedes de pasada que estas leyes solamente se le ocurre a una mente de un jurista, y de un jurista que el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban ha llamado un jurista extraviado, que es don Carles Suñer, Pi-Suñer, Vives o Viver. Vives y Pi-Suñer. Sí, que ha sido el presidente del Consell Nacional de Transició
o de Transición Nacional. Es un jurista extraviado que ha asesorado, pues lo que yo entiendo que es, por muy fuerte que parezca, un golpe de Estado, un golpe contra la Constitución. Por cierto, estas normas que acabo de citar, 19 y 20/2017, yo estimo que se citarán en las facultades de Derecho y en las de Ciencias Políticas como ejemplo de grandes aberraciones jurídicas y políticas. Y en ese momento estamos, porque el golpe dado en el otoño del 2017 persiste todavía como espada de Damocles sobre España y los españoles. ¿Qué han hecho nuestros amigos catalanes separatistas? Pues de los dos juristas que les dije al principio, Hans Kelsen y Carl Schmitt, principio de legalidad, principio democrático puro y desnudo, los separatistas catalanes han fundamentado todas sus normas y decisiones separatistas, el procés, las han fundamentado en la tesis de Carl Schmitt, es decir, han primado el factor democracia, la urna desnuda, el voto echado en la urna, lo han considerado legitimador de su procés y han olvidado, marginado y despreciado el principio de legalidad kelseniano. Sin conocer que Schmitt fue el jurista que facilitó, señoras y señores, la base teórica a la estructura y al funcionamiento del Estado nazi. El espíritu del pueblo, la democracia, lo que quiere el gobernante, la voluntad, eso lo primó sobre el respeto a la legalidad. Y ya saben ustedes a qué condujo el Estado nazi. Hay que hacer una precisión. He hablado aquí de separatistas y ustedes dirán, ¿y por qué este señor no dice independentistas? Pues miren, yo sostengo modestamente que los separatistas catalanes no tienen el honor de recibir el honroso título de independentistas. ¿Por qué? Porque no hay una norma ni una teoría en el derecho internacional público, ni en la Carta de Naciones Unidas, ni en los tratados internacionales, y mucho menos en el derecho español, no hay una norma en que pueda ampararse el procés como una operación independentista. No lo es. Porque independentista es, como he dicho antes, un título honroso, porque se trata de que los líderes o ciudadanos de un país que está colonizado, sojuzgado, donde los derechos y libertades no se reconocen, donde las libertades se abaten y donde se persigue la oposición, ninguno de esos parámetros los cumplen los separatistas catalanes. Entonces, no son independentistas. Yo respetaría a un independentista, a un país que está colonizado por otra potencia, que está sojuzgado. Yo me solidarizaría con quien quiere que su país se quede libre de ese yugo, de esa potencia dominadora, explotadora, y sea un país libre e independiente. Pero Cataluña no está sojuzgada. Cataluña es una región española, es un territorio español con el máximo de potestades, de derechos, de libertades, de instituciones, como nunca en la vida. Se pongan como se pongan, nos digan lo que quieran. Y yo lamento muchísimo que cuando vemos en televisión o en la prensa que los periodistas, algunos periodistas, hacen una entrevista a un líder separatista y todos sabemos que está mintiendo, lamento mucho que el periodista no le diga lo que usted me está diciendo es falso. Y no sigo en la entrevista, porque yo entrevisto a una persona que diga la verdad y que sea sincera, y no que sea falso y me quiera a mí contar cuentos. En fin,
Y la prueba está que siguen la tesis smithiana de la voluntad del gobernante, la voluntad del pueblo, que Quim Torra, en una entrevista que le hizo en febrero pasado Carlos Alsina en Onda Cero, defendió lo que yo entiendo que es una aberración del Estado de Derecho. Y dijo literalmente el señor Torra que la voluntad de la gente está por encima de las leyes. ¿Cómo se puede sostener eso hoy en día en la España del 2020? En la segunda década del siglo XXI, con 40 años de Constitución democrática y con una plenitud de potestades, de competencias que tiene la Generalitat catalana, que para sí la quisieran muchos estados federados de un estado federal. Eso, algunos han visto aquí el fundamento ideológico del fascismo, que es, como saben ustedes muy bien, una especie de totalitarismo. Y me voy a las conclusiones. Me voy a las conclusiones porque yo quiero que ustedes tengan su tiempo también para debatir, para construir un coloquio. Pero antes no quisiera dejar sin decirles a ustedes que otra agresión al Estado de Derecho es cuando se utilizan las administraciones públicas, que son de todos y se financian con el dinero de todos, se utilizan para conseguir objetivos personales o partidistas. Y me van a decir ustedes, vaya, usted es un tanto tendencioso, ¿eh? Pues sí, pero es un dato objetivo cuando se utiliza la administración pública para una campaña electoral de un partido, o cuando desde el Gobierno de España, y es un dato objetivo, por ejemplo, en concreto, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, se insta a sus funcionarios, carrera diplomática, a que utilicen en sus comunicaciones públicas y privadas un logotipo que pertenece a un régimen que hoy en día no es constitucional, por mucho que nos guste, que es el logotipo republicano. Y eso ha sucedido este invierno pasado en España desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, donde se ha difundido un logotipo con los colores de la bandera tricolor, en los que se decía, sería conveniente que usted utilizara en sus cartas, en sus correos electrónicos, en sus comunicaciones, este logotipo, porque se cumple el 80 aniversario de no sé qué. Y un tema muy polémico, ¿cómo no? La memoria histórica, del que hemos estado hablando hace media hora. La memoria histórica, lo que yo entiendo que es un revisionismo histórico. Yo creo que se ataca la concordia civil, se fomenta la discordia, el enfrentamiento, el revisionismo. No creo que a los políticos y a los gobiernos les competa escribir páginas de la historia. Entonces mandamos a los historiadores al paro. Y nada más, señores, únicamente pues concluir con que el Estado de Derecho es el modelo de Estado que, según el estado actual de la ciencia política, propicia las mayores cotas de libertad y máxima garantía de derechos, que el Estado democrático de derecho une al imperio de la ley y de la democracia, que el golpe del separatismo catalán contra la democracia, según Hans Kelsen, no según Pepe Torné, según Hans Kelsen, es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cambia la Constitución. Querían cambiar la Constitución sin seguir el procedimiento legalmente establecido en ella. Finalmente, voy a terminar con una frase de nuestro jefe de Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, que la proclamó en febrero de este mismo año. Una frase que en un discurso la dijo y yo me quedé con ella, cuando dijo, no es posible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Pues nada más, estoy a la disposición de ustedes. Reitero el agradecimiento porque estén ustedes asistiendo a esta intervención. Muchas gracias al presidente del Foro Sensus Comunis, a todos ustedes y a nuestro querido Ateneo Mercantil.
Bueno, pues ahora vamos a empezar el turno de intervenciones. Como siempre, se ruega que las intervenciones no sean excesivamente largas, y le pedís la palabra a Paco allí. Entonces, conforme le vayáis pidiendo la palabra, él le dará concediendo el turno. Por supuesto, nuestro invitado tiene la posibilidad de intervenir tan pronto como quiera. Tenemos un micrófono ahí, yo me encargaré ahora de irlo repartiendo para los interventores. ¿Alguien quiere hablar? Espera un momento. Mira a ver si funciona, que no sé si funciona. Hay que darle abajo. Bueno, don José, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Ya sé que en Granada se está muy bien. Hay muchas cosas bonitas, pero en Valencia también, ¿eh? Aquí también. Bueno, me ha gustado muchísimo la última frase que ha dicho usted. En boca del rey dice mucho en favor de él, porque no se puede anteponer de ninguna de las formas el querer fundamentarse en una democracia teórica, infringir la ley. Y eso precisamente es lo que han hecho los separatistas catalanes. Basándose en Smith, como decía muy bien usted antes, han utilizado todas las teorías de Smith para fundamentar sus cosas que no tienen sentido más que en cabezas que van, digamos, de una forma descabellada, queriendo destruir un Estado de Derecho como es el español. Esa es mi opinión. Esa es la conclusión que saco yo de los nacionalismos. Mientras haya nacionalismos, Europa no podrá constituirse como Europa propiamente. Esa es una puntualización que quería hacer. El que quiera hablar ya sabe que yo estoy disponible para todos, ¿eh? No paro de mirar continuamente a ver quién se decide. Va, Eduardo, que ya está un ratito. La verdad es que tengo poco que decir. Me ha gustado mucho la charla, ¿no? Pero bueno, una cosa es el Estado de Derecho, que es el que debe imperar, yo estoy totalmente de acuerdo, y otra cosa es la realidad política en que vivimos, ¿no? Hoy, esta mañana, leía un libro que aconsejo, que se llama Psicopolítica. No sé si es un libro pequeñito, pero que habla de la psicopolítica. Es decir, cómo los expertos en la psicología de masas se meten en la política, y lo que llamamos libertad acaba convirtiéndose en sometimiento. Y vamos, lo recomiendo. Yo empecé a leerlo, pero vamos, pinta bien, ¿no? Cómo a través del marketing, la publicidad, los medios de comunicación, cómo nos van lavando la conciencia para llevarnos al sitio donde ellos quieren. Y el poder es el que hace las leyes. Entonces, el poder somete a los ciudadanos a través de esas leyes. Nos parece que son los ciudadanos los que tienen la soberanía. También ese libro habla del poder soberano y el poder disciplinario. Cosa curiosa, porque habla fundamentalmente del liberalismo y el neocapitalismo, ¿no? Cómo a través de esos poderes se establece un poder disciplinario, ¿no? Nos van metiendo a través de unas leyes en una serie de disciplina en la que, bueno, pues no podemos tampoco salir de ahí, ¿no? Lo dejo un poco así, porque, bueno, también me has preguntado esto, y es lo que, así de entrada, pues me viene a la memoria, ¿no? Sí. Entiendo que me interpela. ¿Puedo responder? Que tiene usted razón. Es una visión complementaria de la jurídica o de la jurídico-política, y como tal se podrían hablar muchas cosas desde distintos ángulos científicos, ¿no? O de estudio, el sociológico, el económico, el psicológico. Claro, dice usted que las leyes las hace el poder. Sí, pero en el Estado de Derecho
la suerte es que la hace uno de los poderes del Estado. Ya lo que era el poder omnímodo del gobernante antes de la Revolución Francesa, eso desaparece paulatinamente, con mucho esfuerzo, a través de decenas y decenas de años, hasta llegar al momento actual. En efecto, las leyes las aprueban un poder del Estado, en el Estado de Derecho, el poder legislativo, que si es el poder legislativo de una democracia, ese poder legislativo se nutre de representantes del pueblo. Entonces ya hay que entrar con matices ahí, hay que entrar con el fino bisturí de un neurocirujano y decir que sí, a distancia parece que la ley está hecha por el poder solo, poder. Pero si entramos con una lente de aumento a ver cómo es ese poder, resulta que encontramos en el Estado de Derecho la separación de poderes. Entonces, el legislativo no puede hacer todo lo que quiera, sino que tiene que dedicarse a lo suyo, que es a controlar al gobierno, aprobar leyes y aprobar la de presupuestos generales del Estado, que es una de las leyes más importantes anuales. Entonces, sí, pero con esta explicación complementaria, si usted me permite, que la añadamos. Y en cuanto a la sociología y la psicología política, indudablemente los ciudadanos de hoy en día, pues en parte somos víctimas, entre comillas, de estos poderes económicos fuertes, de estos medios de comunicación social que son casi un monopolio en la sociedad y van conduciendo al ciudadano poco avisado, como diría un clásico. El ciudadano poco avisado se le conduce. Dicen que el pueblo nunca se equivoca, que el pueblo, como es soberano, lo que decide lo decide en ejercicio de su soberanía y que el pueblo no se equivoca. Pero sí en cambio puede conducirse al pueblo al error. ¿Por parte de quién? De los líderes políticos. En Grecia, en la Grecia clásica, cuando se comprobaba que un gobernante, un líder político, había conducido al pueblo al error y le había hecho en democracia equivocarse al pueblo, se le castigaba con el ostracismo a ese gobernante. Así es que aquí tenemos muchos ejemplos de esos que nos pueden llevar al error. Pues la pena sería la clásica, la del ostracismo. En primer lugar, le quería dar las gracias por su charla tan aclaratoria, su explicación tan aclaratoria de tantos temas. Y ha hablado de las agresiones al Estado de Derecho, entre ellas el decreto ley del que se abusa tanto. Y yo le preguntaría, ¿quién tiene el poder o quién debería actuar contra ese abuso? ¿O cómo se podría hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que en una sociedad democrática madura y responsable, el primero que no debería abusar del poder que tiene es el propio político, el propio, en este caso, el propio gobierno, que debería de tener la ética, o lo que eso que los españoles llamamos en términos taurinos la vergüenza torera, de decir, ojo, que tengo aquí la Constitución, que el artículo 86.1 dice que en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá adoptar disposiciones normativas con rango de ley, etc. Entonces, primero sería el propio Gobierno el que no debería de abusar del decreto ley porque está utilizando un instrumento excepcional, que se lo da la Constitución porque, como se lo dan las otras constituciones de los estados democráticos, porque no se puede sujetar la actividad, la vida social y política a la normalidad. Puede ocurrir un suceso extraordinario y urgente que requiera efectivamente que en lugar de tramitarse una ley que va a tardar mucho tiempo,
sea el gobierno el que adopte esa decisión a través del decreto ley. Pero cuando se nos anuncia que todos los viernes va a haber un decreto ley, a mí me parece que eso no se adecúa a lo que dice la Constitución, que entonces, si se prevé que todos los viernes va a haber un decreto ley, ¿dónde está el caso de extraordinaria y urgente necesidad? Extraordinaria y urgente necesidad. Tienen que concurrir esas dos circunstancias. En segundo lugar, ¿quién debería de evitar que... Perdone, ya sabemos que los políticos no lo hacen, por lo menos los que tenemos ahora. Ya. Entonces, Se falta entonces... Pregunta, ¿quién podría actuar? En segundo lugar, Perdón. en segundo lugar, la Constitución dice que en 30 días, aprobado un decreto ley, en 30 días el Congreso lo convalidará o lo derogará. Pues tendría que ser la ética pública de esos diputados los que dijeran: el Gobierno está abusando del decreto ley, no se aprueba el decreto ley porque le falta el título que lo fundamenta, que es en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Y en último extremo, pues el Tribunal Constitucional, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales de nuestro país, el cual puede conocer, a través de un recurso de inconstitucionalidad, que ese decreto ley decae porque le falta el título que le fundamenta. Es decir, que ni hay extraordinaria ni urgente necesidad. Sería el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué pasa en nuestro país? Pues que el Tribunal Constitucional, a pesar de que es un órgano muy importante y que ha desempeñado un gran papel en estos 40 años de democracia, elabora una jurisprudencia a veces sorprendente y a veces muy laxa. Lenta, por supuesto, porque el recurso contra la ley del aborto creo que hace 9 años que está pendiente de sentencia. En consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional unas veces convence más y otras menos. Por ejemplo, en el año 81 se aprobó un proyecto de ley orgánica y armonizadora del proceso autonómico, la famosa LOAPA, en la que el Tribunal Constitucional, cuando va a sus manos el caso, todos esperábamos que dijera: pues efectivamente, esta ley que lo que pretende es coordinar, armonizar el proceso autonómico, año 81, que estaba España, el Estado autonómico, haciéndose, pues el Tribunal Constitucional va a darle su bendición, va a decir que esta ley es orgánica y armonizadora. Pues no. ¿Qué hace? La declara inconstitucional y dice: esa ley no puede ser ni orgánica ni armonizadora, y se queda en ley del proceso autonómico, que es una ley que regula el funcionamiento de las diputaciones, que dice que la administración debe ser honrada y nada más. Y lo bueno, lo mollar que era que fuera orgánica, por tanto, un nivel superior de eficacia jurídica, y armonizadora del proceso autonómico, le priva de esos caracteres. ¿Y qué es lo que ha pasado con esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 84? Que ha permitido nada más y nada menos que construir un Estado de las autonomías caótico y anárquico, en el que todavía estamos hablando y diciendo que tiene que hacerse una reforma para cerrar el proceso autonómico, porque a través del artículo 152 de la Constitución el Estado todavía puede desprenderse de más competencias. ¿Y qué pasa? Pues que el Estado ha desaparecido en el País Vasco, el Estado ha desaparecido casi en Cataluña, y el Estado es muy débil y además está anémico, está en el esqueleto. Y en cambio, señoras, doñas, comunidades autónomas están gorditas, están robustas, tienen muchas vitaminas, muchas potestades, una administración muy amplia y se consideran pues más que el Estado casi. Pues no sé si le he respondido a la... Bueno,
En primer lugar, agradecerte porque has centrado, por favor, si quieres hablar, has de pedir permiso. Agradecerte muy bien lo bien que has perfilado lo que es el Estado de Derecho y los puntos esenciales del mismo. Sin embargo, quería hacerte una cuestión desde la perspectiva, como tú sabes, muchos de los que estamos aquí estamos en la Escuela de Filosofía y tratamos de ver el derecho no solamente desde el punto de vista legislativo positivo, sino también sobre los valores o universales que inspiran numerosas leyes. Porque a colación de esta idea básica, los separatistas catalanes, cuando declararon muchos de ellos ante el Tribunal Supremo, hicieron referencia a que estaban haciendo un acto de desobediencia civil. Y para realizar un acto de desobediencia civil se estaban basando no en la legislación española, sino en unos valores suprainstitucionales de carácter que ellos consideran de carácter universal y que eso les legitimaba para seguir promoviendo su separación del resto de España. ¿Tú crees que esa desobediencia civil, tal como ha sido invocada por estos señores separatistas, les legitima de alguna manera para seguir manteniendo esa posición de separación del resto de España? Sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Ellos acuden a cualquier argumento, a cualquier manta que les pueda cubrir, a cualquier paraguas donde guarecerse. Pero lo que hay que preguntarse es el origen de esa conducta, el origen. Lo que hay que preguntarse es si el primer valor en un Estado democrático no es cumplir y hacer cumplir las leyes. Como ciudadanos, yo creo que el primer valor en una democracia, si la respetamos, es respetar la norma que rige por igual a todos. Y la Carta Magna, la Constitución, mucho más. En consecuencia, yo eso lo aceptaría si se hubiera respetado el ordenamiento jurídico. Pero a mí me parece que el primer valor que puede demostrar un ciudadano que sea un demócrata es cumplir con el ordenamiento jurídico democrático. Y podemos preguntarnos, ¿es que no es democrática la Constitución vigente? ¿Lo es o no? Yo me acuerdo que en Granada, en uno de los cursos, conferencias, invité a un profesor, un constitucionalista, que me dijeron, ten cuidado con este que es independentista, es separatista, es un nacionalista catalán. Y vino a Granada a darnos una conferencia y su tesis era que como el Estado español no le proporcionaba a Cataluña un mayor campo, un mayor panorama o terreno para expandirse, pues que no podían aceptar la recentralización y como no podían respirar más a su gusto dentro del corsé autonómico, que había que independizarse. Y decía, y ustedes tienen que dar una respuesta democrática a eso. Bueno, este es un mantra. Ese es el usted tiene que dar una respuesta democrática a esto. Lo mismo que dicen que tienen un mandato democrático eso es falso. No hay mandato. No hay un mandato para romper un país. Sobre todo si ese país es un Estado social y democrático de derecho. Es que no está justificado. Se justifica, como he dicho antes, una dictadura. Sí, porque se violan los derechos humanos en una dictadura. Pero en un Estado social y democrático de derecho, donde ustedes, además, separatistas, han tomado posesión de un acta de diputado del país que ustedes quieren romper y que no reconocen sus instituciones, por favor,
Por favor, seriedad, hemos perdido la cabeza. Y al decirme este constitucionalista catalán, tiene el Estado que darnos una respuesta democrática, a mí se me ocurrió una. Digo, oye, ¿te parece democrática la Constitución española de 1978? Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional. Y se cayó. Claro que es una norma democrática la Constitución y el desarrollo de la misma también. En consecuencia, este constitucionalista tiene que saber que hay un artículo 116 que regula los estados de excepción, alarma y sitio. Tiene que saber que el 155 contempla la fórmula de coerción federal del Estado y se le puede imponer conductas y adoptar medidas. Ya se ha aplicado, porque este señor vino antes de. Y ahí el sumum está el artículo 8 de la Constitución, que encomienda nada menos que a las Fuerzas Armadas la defensa del ordenamiento constitucional y la integridad territorial del Estado. Eso ya sería la última ratio. Y se tuvo que callar. ¿Con qué respuesta democrática? La Constitución. Está todo ahí. Para mí, valores. Es que si no cumple con el primer valor, que es que un miembro de la comunidad, de la sociedad, no respeta la Constitución, el ordenamiento jurídico, para mí su legitimidad, mejor dicho, decae. Yo he oído a Junqueras decir otra falsedad, que el derecho internacional ampara la secesión de Cataluña. Pues no es cierto. Dígame usted la norma, a ver, artículo qué, de qué ley, de qué norma, de qué tratado, dígamelo. El convenio de no sé qué, la declaración de no sé cuántos. Y siempre echan mano de lo mismo, de Quebec y compañía, y no tiene nada que ver. O de Escocia, y es que no tenemos nada que ver. Usted póngame un ejemplo que pueda alegarse para España y para el caso catalán. No, el caso catalán ya es único en la historia. Han dicho, nosotros, por la calle del medio, al monte, y eso es lo que han hecho. Francisco Espert. Paco. Bueno, yo cuando hablo en castellano siempre me preguntan que si soy argentino, pero en realidad soy nacido en Valencia y que viví 60 años fuera del país. Entonces, parle valencià, pero voy a hacer la pregunta en castellano. En primer lugar, quiero felicitar al doctor José Torné Don Vidó, porque la conferencia para mí ha sido clarísima. Yo no soy abogado, soy sociólogo, pero me pareció extraordinaria. Y cuando usted habló de las conclusiones, pues a mí hay algo que me ha llamado la atención. Yo he vivido 60 años fuera, he llegado recientemente a vivir en Valencia, en mi tierra natal, y estoy siempre impactado porque se habla de la memoria histórica diariamente. Y cuando uno va al MUBIN, todo lo que hay en exposiciones son memoria histórica, pero siempre de un lado. Y en la NAU también. En la NAU, en cualquier parte donde uno vaya, siempre todo es así. Sí. Y pues a mí me llama la atención e incluso a veces me choca, porque el hecho es de que tendrían que hablarse de las dos partes o de ninguna. Por una razón, se está siempre como hurgando en la llaga, ¿no? Estamos siempre remozando lo que ya pasó hace 80 años. Entonces, está bien que haya memoria histórica, y está bien, pero no de un unilateral y permanente. Si uno ve películas en la televisión históricas, todas son las cosas más terribles que ocurrieron en la Guerra Civil, pero vistas desde un solo foco. Y yo digo, ¿qué se puede hacer para que esta cosa se modifique? Porque siempre vamos a tener, incluso el otro día me llamó mucho la atención de que un profesional muy respetado y muy respetable, yo le hablé de que no me gustaba la memoria histórica unilateral, y el hombre se molestó y me dio un discurso prácticamente justificándola. Le riñó. Sí, me riñó. Me riñó. Y quedé pues sorprendido de que él me respondiera así.
Bueno, ¿qué cosa se puede hacer para modificar este estado que a mí me parece que va a mantener siempre como un ambiente negativo y hostil y de enguerrillamiento entre generaciones sí, que no vivieron incluso la guerra, que no saben de qué se trata? Porque ¿qué sabe un muchacho de 20 años de lo que yo viví la guerra, era chiquitito, pero yo nací un año antes de la guerra, y cuando terminó la guerra yo tenía 4 años. Y para mí eso es muy lejano. Y tuve primos que, como vivían aquí y estaban en la guerra, fueron a parar a campos de concentración, toda esa cosa. Pero nunca se le ha dado mayor importancia de la que tuvo, se salvaron luego, fueron amnistiados. Bueno, y el tiempo pasa, ¿no? Porque es revivir permanentemente un hecho. Yo soy muy crítico con esto de la memoria histórica, la memoria democrática, como también la llaman. Soy muy crítico con la legislación de la memoria histórica que se ha aprobado. Aprobó una ley el Estado en 2007, debida al gobierno Zapatero, y luego las comunidades autónomas han ido cada una de ellas pues reeditando esa ley y aprobando la suya propia. Y todas las leyes son más o menos, se copian y dicen más o menos lo mismo. Hay que partir, y yo parto, de que todos tienen derecho pues a la reparación, todos tienen derecho a encontrar los restos de sus deudos, honrarlos. Lo que ya no me convence es que la memoria histórica sea fruto de una determinada ideología y que la impongan so pena de que el que está en contra de ella parece como si estuviera en contra de los derechos humanos. Y no es así. También critico que en las exposiciones de motivos de las leyes, distintas leyes que se han aprobado, la del Estado y la de la mayoría de las comunidades autónomas, la exposición de motivos se haya convertido por necesidad, por obligación, en una página histórica, de la historia, en un trozo de la historia que cada legislador está confeccionando, haciendo su propio relato histórico. Es decir, se está inventando la historia, se está revisando la historia. Y sobre todo, soy muy crítico de que la legislación se haya hecho desde un solo punto de vista, desde una sola orilla, y se anatematice y se ponga en, ¿cómo diría?, se haga desdoro de la posición del otro bando, de la otra orilla. Entonces, como usted dice, nunca vamos a llegar a un acuerdo, a un punto en el que no se reedite ni resucite más este problema del pasado. Yo he leído esta tarde, por casualidad, antes de venir aquí, un artículo en el que el autor reproducía una frase de Salvador de Madariaga, un gran español, un europeísta excelso, y un hombre que además pues, ocupó muchos cargos durante la República y un largo exilio hasta 1976. Y cuando vuelve en 1976 y se le recuerda que tiene pendiente de decir su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, utiliza una frase que es preciosa, que dice más o menos que los que elegimos libertad sin tierra, se refiere al exilio, y los que eligieron tierra sin libertad, los que se quedaron aquí bajo el franquismo. Ambos, cogidos de la mano, tenemos que avanzar para que encontremos tierra y libertad. Qué frase más bella, más significativa. Con esa frase ya no hay que explicar nada más. Y esto fue la transición.
Esa frase está dicha en el discurso en 1976, en los inicios de la transición. Es decir, que primaba entonces, y la Constitución fue fruto de ello, primaba el espíritu de reconciliación. Lo que no tiene sentido es, a los 80 años, como usted muy bien ha dicho, es llevar a cabo esta política memorialística que es patrimonio de un sector político determinado y hacerlo con desprecio, desdoro de las posiciones y de las razones de otros sectores. No quiero utilizar la palabra bando, pero es así. En consecuencia, si el legislador lo ponemos a hacer historia, a historiar, yo no sé entonces qué vamos a hacer con los historiadores. A los 80 años es una legislación extemporánea. Extemporánea. Se puede reconocer por las administraciones públicas todos los derechos de todas las víctimas del conflicto, de la terrible guerra civil. Pero hacerlo como política, sí, como política es lo que a mí me parece que no es tan defendible. Buenas tardes. Lo primero, darle las gracias y felicitarles, que estoy plenamente de acuerdo con lo que estaba comentando desde el principio. No obstante, yo quería preguntar 3 cosas. La primera, me parece muy bien lo de la ley de memoria histórica, todo lo que ha comentado. Se descalifica por sí misma por ser partidista. Al mismo tiempo, también opino que está fuera de tiempo. Posiblemente, cuando pasen 20 años, una ley de reconciliación histórica sería muy bien aceptada cuando pase el tiempo, pero sí que me gustaría que se hiciese una ley, a mí personalmente, y me gustaría saber su opinión, sobre las fosas comunes, para que las personas que tienen seres queridos que están en fosas comunes legalmente puedan tener acceso y desde el Estado, desde la justicia, para poder recuperar en la medida de lo posible los cadáveres de esos seres queridos. Creo que eso hubiera sido lo más acertado en mi punto de vista en los tiempos que vivimos. No sé su opinión. La segunda cosa que quería plantearle es que hemos hablado mucho del tema catalán, pero no hemos hablado nada del cupo vasco, que también sería cuestión, quizás, de que se pusiera también sobre la mesa en este país el tema del cupo vasco, si lo podemos considerar una, como el primer punto que ha venido a decir, una norma que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría, según mi opinión. Y la tercera pregunta que terminaría es que, de acuerdo plenamente en el imperio de la ley y que las leyes tienen que estar por encima de todos, pero la realidad es que las leyes las aplican las personas. Y me gustaría también que hablara sobre cómo se eligen las personas que aplican la ley. Una manera de ver cómo se eligen en los distintos órganos que rige la justicia en nuestro país. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues, empezando por lo último, la aplicación de las leyes se hace por los diversos órganos públicos que tienen la competencia para aplicarla. Es decir, las administraciones públicas, por tanto los funcionarios. Y los funcionarios no se eligen, son de carrera. Es un trabajo profesional, remunerado, permanente, estable, y en consecuencia son las administraciones públicas las que tienen que aplicar las leyes y los tribunales de justicia en el ámbito propio y así sucesivamente. Y por supuesto, cuando hay una obligación dirigida a los ciudadanos, son estos los que tienen la obligación de cumplir las leyes, como por ejemplo las obligaciones fiscales. En segundo lugar, vamos a ver si me acuerdo de la primera pregunta que me ha hecho. Sí. Los gobiernos de Adolfo Suárez ya aprobaron algunas normas dando facilidades a los familiares
para encontrar fosas y solicitar el correspondiente permiso de la autoridad judicial para el levantamiento de esos restos. Después, el gobierno o los gobiernos de Felipe González también aprobaron otras normas de indemnización, de reconocimiento de derechos a las víctimas. Pero cuando llega Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, al gobierno, es cuando se emprende lo que puede llamarse la auténtica oleada, la auténtica política de la memoria histórica, con la ley de 2007, de memoria histórica, donde hace un reconocimiento mucho más amplio, extiende los derechos de las víctimas, de sus familiares, etcétera, el reconocimiento de los mismos, cuando prohíbe que continúen las calles con nombres referidos a los del bando franquista, cuando obliga a las administraciones a quitar esos nombres y a sustituirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya con Pedro Sánchez, en el poco tiempo que lleva ejerciendo de presidente del gobierno, que han sido 10 meses, pues hace prever que esa política memorialística, de memoria democrática, va a salir todavía mucho más reforzada. Y el punto, la nota nos la da pues el deseo que tiene este gobierno y muchos más de remover los restos del general Franco del Valle de los Caídos. Es una especie de algo simbólico. Si expulsamos al general del Valle de los Caídos, estamos diciendo hasta qué punto queremos llegar para aplicar la ley de memoria histórica. Y además ha aprobado por decreto ley una reforma de la ley de memoria histórica de Zapatero para que fuera posible el proceso de exhumación de los restos del general. Y en cuanto al cupo vasco, estoy de acuerdo con usted, es un privilegio que tiene Vascongadas o el País Vasco. Es un privilegio que procede de las guerras carlistas. Fue un do ut des. Se pacifica el país, se terminan las guerras carlistas y para compensar un poco esa derrota de las fuerzas carlistas se les reconoce unos derechos económicos que no tiene otro territorio del Estado. ¿Y cómo están a lo largo del tiempo? ¿Cómo está el balance económico, presupuestario, financiero y de bienestar social del País Vasco? Pues que es una pequeña Suiza. Es una pequeña Suiza en comparación con otros territorios españoles. Hay una fuerza política española que quiere terminar con ese privilegio, que es Ciudadanos. Pero yo el otro día oí me parece que fue Antoni Ortúzar, ¿no?, que el actual presidente del Partido Nacionalista Vasco, que dijo que si seguía alguien por el camino de suprimir el concierto vasco, pues que se atuviera a las consecuencias, porque Vascongadas, el País Vasco, lo consideraría un casus belli. En fin, vamos, que se desataría una guerra. Luego dijo que no habría guerra, pero que llegarían al máximo. Es un caso de excepcionalidad producido por acontecimientos históricos como son las guerras carlistas. La Constitución no quiso entrar ahí con mano de cirujano y respetó el concierto vasco y el cupo vasco y el concierto, el convenio navarro también. Es más, una de las disposiciones transitorias de la Constitución, para que luego hablen los nacionalistas mal de la Constitución, dice que también se respetarán los derechos forales, es decir, una antigualla, porque los derechos forales es la Edad Media. Pero bien, es que el nacionalismo es muy próximo a antiguallas, a una mentalidad medieval,
reinos. Ellos dicen, los nacionalistas dicen, que solo reconocen de España al rey, hablar directamente con el rey como señor de territorios del País Vasco, territorios forales. En fin, no sé si le he respondido a sus preguntas, pero... Vale. Yo agradecerle la ponencia muy clara y de contenido muy interesante y exponerle lo siguiente. Se habla de Estado social y democrático de derecho. Yo, desde luego, en determinados aspectos, actualmente no estoy de acuerdo en que sea social, que sea democrático y que sea de derecho. Le pongo 3 postulados. Un ciudadano cualquiera, hoy, por circunstancias económicas sobre todo, no tiene acceso a la justicia, a pesar de que existe la justicia gratuita, pero no tiene acceso fácil a la justicia. En segundo lugar, frente a la Administración se están cometiendo continuamente, digamos, infracciones a las leyes. ¿Por qué? Todas las comunidades tenemos aquí en Valencia el síndic de Greuges, al cual te puedes dirigir y reclamar frente a una injusticia que consideras que la Administración ha hecho contigo. Y en el resto de comunidades, el defensor del pueblo. Existe el Ministerio Fiscal vinculado directamente con el Ejecutivo. El Ministerio Fiscal, cuando toma una decisión, vincula y somete al juez a limitaciones en las decisiones, porque lo que no hace un juez es ir contra lo que el Ministerio Fiscal ha dictaminado. Entonces, entiendo que el Ministerio Fiscal, como defensor del ordenamiento social, de lo que es todos los ciudadanos, debería de actuar de oficio en muchas situaciones que se están dando de infracciones flagrantes a la ley. Y no se hace. Le pongo una anécdota. Al exentrenador del Barcelona, en el Manchester, le han prohibido llevar el lacito amarillo aquí. El Manchester, un club de fútbol. Y aquí lo están pavoneando por todos los sitios y nadie toma cartas en el asunto. Y no digamos de las pancartas, las banderas y demás. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día, y el aspecto democrático también del Estado, es que estamos ante resoluciones de un referéndum, de unas elecciones, donde ha ganado una mayoría y esa mayoría se ve excluida del gobierno ejecutivo porque determinadas minorías han logrado unirse ideológicamente, por supuesto, y desplazar lo que democráticamente ha ganado unas elecciones. Entonces, ante esos problemas, yo tengo verdadera y personalmente una confusión, y usted como catedrático de Derecho Administrativo, pues si me puede aclarar esos 3 aspectos, porque veo que en el gobierno de los jueces, digamos, el Consejo General del Poder Judicial lo mediatizan también los políticos. La Fiscalía, por supuesto, y luego los defensores del pueblo, los locales, los nombran. Así que esa es mi duda, de que la democracia y el Estado social de derecho, en muchos aspectos, yo desde luego no lo percibo. Usted pone el dedo en la llaga de que hay muchos incumplimientos de la Constitución y un funcionamiento insatisfactorio o de un grado de insatisfacción notable en cuanto al funcionamiento de instituciones del Estado. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque se ha instalado en la mentalidad de lo público, se ha instalado el relativismo y el buenismo, y que el ejercicio de la autoridad no está bien visto. Eso es cierto.
parece como que si la autoridad fuera algo, el ejercicio de la autoridad democrática fuera algo malo, algo negativo. Y no es así. El daño se hace cuando, debiendo de ejercerse la autoridad, de intervenir la autoridad además que es democrática, no interviene. En cuanto al Ministerio Fiscal, pues este es el gran problema de pretender independizar lo más posible el Ministerio Fiscal de los poderes del Gobierno. Pero eso necesitaría la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el Gobierno se alejara del Ministerio Fiscal y lo dejara en independencia, fuera más independiente. Y si hablamos del abogado del Estado, es de escándalo la sumisión. Acuérdense de lo que ha pasado con este abogado del Estado que está ahora en Ciudadanos. Sí, Edmundo, ¿cómo se llama? Edmundo, no sé qué. He olvidado el apellido. El nombre no, Edmundo sí lo es. Bien, este abogado del Estado pues fue destituido porque no siguió las directrices impartidas por la abogada general del Estado, que a su vez seguía la de la ministra de Justicia. Y se le destituye y se le manda a un despacho en la 4ª planta, exactamente, a pegar sobres. Esa es la abogacía del Estado. Pues sí, lleva razón, pero es más grave en el caso del Ministerio Fiscal. Esto, Pepe, perdona, pero esto en este país solo le ha pasado a Edmundo. No, no creo. No pensar, por si acaso. Segundo, no le has contestado a aquel señor, y porque él te ha contestado que él estaría de acuerdo lo de las fosas comunes. Y sin embargo, yo creía que le ibas a decir que durante todo el gobierno de Rajoy no destinó ni un euro para que los familiares pudieran llegar a las fosas comunes. Segunda cosa, los vascos siempre son los malos y resulta que nombras a Ciudadanos que defiende que se acaben esto y sin embargo ahora en estas elecciones se presenta en coalición con uno de Navarra que tiene un mejor fuero que el País Vasco. ¿Lo sabes? ¿Que el fuero de Navarra es mejor que el País Vasco? 2. 3. Decimos que la Constitución es buena. Claro que es buena. ¿Que fue de concordia? Claro. Pero todos sabemos que está bien acabada. Que el título 8 de la Constitución se quedó sin desarrollar. Y creo que en 40 años algo hemos hecho mal si no hemos sabido desarrollarlo. Porque si no hacemos autocrítica es muy difícil hacer crítica. Otra cosa, solo cambiamos la Constitución en 2 cositas. Una cosa para que votaran los extranjeros, porque nos lo decían en Europa, porque vivían en Benidorm o en Peñíscola, y luego en un solo día se cambió el artículo 135 de la Constitución. Y se puso de acuerdo los 2 partidos y dijeron que era más importante pagar la deuda que los gastos sociales. Manda. No me atrevo. No soy nada nacionalista, lo digo siempre, pero no soy nacionalista catalán, ni vasco, ni español, ni italiano, ni belga. Yo soy europeo o ciudadano del mundo. Pero cuando vamos un nacionalismo de uno contra otro nacionalismo de otro, es lucha de nacionalismos, no de integración. Y lo de Madariaga es para un aplauso. Ya me lo habías contado antes, pero es para un aplauso. La tengo recogida y lo buscaré. En cuanto a que el artículo 56.3 de la inviolabilidad del rey es perfectamente constitucional, claro que sí, del rey como rey, pero del rey como persona. Del rey como persona se puede saltar las normas de tráfico. Y no me refiero a las del Código de Circulación, sino a las de tráfico de armas, las de tráfico de influencia, las de comisiones, las de paraísos fiscales. Lo puede hacer. Lo ha hecho. Se ha declarado. Alguien ha dicho lo contrario. El señor dice que los fiscales tenían que actuar de oficio. El fiscal general del Estado lo ha hecho con un partido, con el otro.
creo que tenemos muchas cosas que cambiar y sobre todo hay una cosa que a mí me molesta un poco, que es que algo habremos hecho mal, porque hace, no llega a 15 años, independentistas o nacionalistas, como tú le llamas, catalanes, no llegaban al 15%. Si hoy están rodando el 50%, hagamos autocrítica. Algo habremos hecho mal. Porque criticando solamente que lo hacen mal y que son muy burros, y aquellos cada vez son más, diremos dos cosas. O son tan burros, o nosotros algo habremos hecho mal. Es que a mí me gusta ser muy autocrítico. Y sobre todo, muchas gracias, has estado sensacional. Gracias a ti por tu crítica. Tengo que hacerte una precisión, si me permites, y es que el título octavo, su crítica no es que está por desarrollar. Dios nos libre que se desarrolle más. No, es que está por cerrar. Está por cerrar. Esa es la reforma, que sería la de cerrar el trasvase de competencias inacabado del Estado hacia las comunidades autónomas, porque entonces el Estado deja de existir y habrá pues 17 reinos de taifas, habrá 17 estaditos y no habrá Estado llamado España. Yo acepto muchas de las cosas que has dicho. Sí, son ciertas, son parcialmente ciertas, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, tiene en lo que has dicho, en ese rosario de puntos que has tratado, tienes parte de verdad, y yo lo suscribo también. En definitiva, estamos criticando el funcionamiento del Estado de las autonomías y estamos analizando cómo ha ido la Constitución en estos 40 años de rodaje. ¿Que nos hemos equivocado en algunas cosas? Sí. Pero mira, respecto a Cataluña, el resto de los españoles creo que no nos hemos equivocado. Hemos asistido expectantes al fenómeno nacionalista catalán, al fenómeno separatista catalán, expectantes. ¿De quién es la culpa? Esta es la pregunta, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, fíjate, analicemos qué es lo que está instalado en Cataluña, desde el punto de vista público, institucional. Pues está instalado un régimen político nacionalista que ha ido succionándole competencias y medios al Estado español, al Estado central, a cambio de procurar la gobernabilidad del Estado. Eso se llama coacción, eso se llama chantaje. ¿Quiénes han tenido la culpa? Los dos grandes partidos políticos, PSOE y Partido Popular, que tenían que haberse prestado entre ellos los diputados votos necesarios para no caer en manos de los nacionalistas, ni catalanes, ni vascos, ni extremeños, si los hubiera. No ha sido así. Han recurrido a los nacionalistas. Y esto nos ha pasado, que los vascos de momento están tranquilos, pero con una comisión de estudio de reforma del Estatuto Vasco que va por el mismo camino que el Estatut catalán, de considerar a Euskadi como nación política y entablar con el Estado una relación bilateral que sería la confederación, el confederalismo. Y con Cataluña, pues hemos tenido el reinado de un Jordi Pujol, 23 años, que nos ha engañado, que ha engañado al estamento oficial y político español. Acordaos de aquello de ara paciencia y demá independencia. Y algo muy importante, el sistema educativo y los medios de comunicación social públicos de Cataluña están al servicio del separatismo. Y suma y sigue, y suma y sigue. Y la creación de esos fenómenos, que aquí los vemos como cosa graciosa y le llamamos embajaditas y esas tonterías, pero que ellos están haciendo una labor
una labor de desprestigio y de leyenda negra, nueva leyenda negra, en contra de España y de esta democracia, de este régimen político que les ha reconocido a ellos todos los poderes y ellos gobiernan por la Constitución española. Es un contrasentido enorme. Y luego que los españoles, los españolitos de a pie, pues hemos estado un poco dormidos, un poco diciendo no llegarán a tanto, no llegará la sangre al río, etcétera, etcétera, y hemos estado muy pasivos y no hemos respondido con argumentos a ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que explotó el 27 de octubre del 17, con la declaración de independencia y la fuga de Puigdemont. Y hemos dicho, anda, pues sí es verdad, han declarado la República Catalana. Entonces ahora estamos tomando conciencia del problema y ahora se está respondiendo a esos mantras, a esas falacias del separatismo, porque todo nacionalismo se basa en una mitología, en una simbología que es falsa. Sí, pero te voy a decir una cosa. Pero vamos a ver, pero mira, los españoles tenemos una nación, somos una nación política y para eso nos lo reconoce la comunidad internacional. Afortunadamente a los catalanes separatistas nadie les ha reconocido. Afortunadamente, si hubiera agravado más la cuestión, si unos países, 2, 3, 4, 7, dicen, pues yo lo reconozco, ya tendríamos un grave problema y si no lo resolvemos, iremos a esto. A que un día algunos países, porque les caemos gordos, porque no se quieren llevar mal, le interesa cualquier cosa, van a reconocer la República de Cataluña. Tenemos que reaccionar. En consecuencia, un régimen político que allí se instauró, euros, a regar de euros todos esos organismos, todos esos medios de comunicación social, crear esas embajaditas, esas embajadas en el exterior que no son oficinas comerciales, son oficinas de propaganda y agitación, hay que reaccionar y hay que pedírselo nosotros, el pueblo, a los políticos y decir las cosas como las estamos diciendo aquí. Dice este señor, ¿y qué podemos hacer para que la memoria, el memorialismo histórico no avance? Lo que estamos haciendo aquí, la labor, el mérito de este foro y de su presidente es la de promover el diálogo, el debate y hacer la crítica correspondiente y trasladarla boca a boca a todos nuestros amistades y conocidos y familiares y cuando tengamos la oportunidad de hablar con un político, decírselo. Porque es que un político elegido parece que tiene una canonjía, parece que tiene un estatus especial que no se le puede decir las cosas. Hay que decírselo, con respeto y consideración, por supuesto, con educación, pero hay que decirle, os estáis equivocando, esto no es así. Pero ¿cómo estáis primando la lengua valenciana expulsando a la castellana? ¿Pero qué formación le vamos a dar a nuestra juventud? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va con el euskera, con todo respeto? ¿A dónde se va? ¿Y a dónde se va con el catalán o el valenciano solo? ¿A dónde se va? ¿Usted qué prima esto? Esta crítica va dirigida al señor Vicent Marsá. ¿Y qué es eso de imponer el requisito lingüístico para entrar en la función pública? Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo islotes. Entonces aquí no puede venir un andaluz que se meta entre pecho y espalda, o un extremeño, un salmantino, entre pecho y espalda, el programa de oposiciones de tal cosa, si no sabe valenciano. ¿Pero qué empobrecimiento es ese? Pero ¿a dónde llegamos? ¿A dónde llegamos por ahí? ¿A dónde llegamos por ahí? Y que en Baleares, por ejemplo, exactamente, se diga, el que esté desempeñando estas funciones, como no sepa catalán, está sobrando de aquí. Ya pudiera ser el mejor pediatra o el mejor reumatólogo o el mejor anestesista del mundo. ¿Qué pasa? Se te mueren los enfermos en los hospitales. ¿Por qué? No hay pediatra, no hay cirujano. Claro, porque no habla catalán. En vez de decir, oiga, lo que necesitamos es que vengan aquí buenos médicos
Que sepan idiomas, por supuesto, pero no como exigencia sine qua non. Porque entonces, ¿sabes lo que nos... Es un poco tarde. Gracias. Gracias, amigo. Y le pregunto, ¿y del otro lado los enterraron a todos? ¿O solamente veo las fosas del otro lado? No, he terminado. Enhorabuena. Gracias. Si antes terminado hablándome a mí y no escuchándome, adiós. No, qué mal educado, ¿no? Usted, si ha terminado hablando usted sin escuchar, si ha terminado hablando usted sin No, es que me está calladito. sin escucharme a mí, Eso va a ser español, ¿no? si no escucharme a mí, adiós. Y falta de educación. La tenía yo. Yo quería volver al problema inicial que has planteado. Muchas gracias, José. Porque hay una parte de pesimismo que flota a veces en las tertulias, que será que yo soy un optimista empedernido. A ver, es que partimos de que hay unos poderes que son el legislativo, el ejecutivo, tal. Ya, pero olvidamos, o no podemos olvidar, y te pido una reflexión en este sentido, en que las cosas nacen porque hay una cosa detrás. Lo que hay detrás en toda la historia del mundo y de la vida es intereses económicos, conflictos entre las partes, poderes fácticos, violentos, psicológicos ahora y en la antigüedad también. Poderes reales. Y lo que hacemos es partir de una situación real que es conflictiva, que es la del mundo real, y afortunadamente estamos en un momento histórico, disculpadme que ya veis que tengo mala garganta, estamos en un momento histórico ya desde hace tiempo en que se crea una solución a esa realidad, que es la de idealizar esos poderes en tres poderes armónicos, y buscamos garantías, pero no podemos olvidar que hay un mundo real y un mundo ideal desde el que tratamos de resolver esa realidad. Estamos en un punto de la historia con un grado de adecuación, con un grado de solución de los problemas. Estamos mucho mejor que en muchísimos sitios. Mejor hay que decir que cuando decimos en otros países, yo siempre pregunto ¿en qué otros países? Porque cuando me sacas de Alemania, el Reino Unido y Francia, ya no hay otros países, ¿eh? Los otros países, que son 190 y tantos, están lejísimos de los estados democráticos. Lejísimos. Unos pocos países europeos no lo están. Y luego están los países ricos pequeños, que lo tienen resuelto por un exceso, casi diría, de riqueza. Donde hay esa riqueza suele haber menos conflictos. Entonces, sobre esta base, sobre esta reflexión, yo diría, no acumulemos tampoco, me pasa muchas veces, uno nos lleva razón porque el otro no la lleva. Uno nos lleva razón acumulándole al otro todos los defectos que corrige. La administración tiene muchísimos problemas, pero que contemos cualquiera de nosotros un caso negativo para decir la administración no funciona, cuidado, o sea, no funciona en el 80%, en el 30% o en el 10%. Yo no creo que estemos en una situación de que no funcione en el 80%. No lo creo. Y los países que nos sirven de referencia tienen como poco la corrupción nuestra. Alemania, que lo ponemos siempre de ejemplo, pero si Alemania ha tenido que cesar al embajador en España porque estaba compinchado con el presidente de Siemens en una de las corrupciones más grandes que ha habido, mucho mayor que cualquiera de las nuestras, y a un nivel mucho mayor. Pero no podemos decir que Alemania sea corrupta porque el caso de aquel presidente y aquel ministro. Entonces, yo también pediría un poco que no nos animemos tanto en este asunto. A mí me parece que el Estado de Derecho, tal y como lo has descrito, has hecho una descripción magnífica, pero yo rescataría que es un modelo teórico que tiene que luchar, y para eso se creó con el modelo práctico. No sé si lo de Churchill, que es la democracia, el peor, ¿cómo era? El mejor de los sistemas, que todos son malos. Menos malos. Del otro solo quiero hacer dos. Hoy no quería intervenir porque estoy muy cansado y sé que iba a estar torpe. Dos cosas del otro. Una muy rápida, los catalanes. Yo no soy optimista con los catalanes, pero tengo que decir, los nacionalismos históricos dependían de sus burguesías nacionales. Hoy no hay burguesías nacionales que animen los nacionalismos. Hay nacionalismo, no obstante. En la Europa del Este los hay. Pero históricamente, a corto plazo nos pueden causar muchos problemas, a largo plazo están condenados al fracaso, y el catalán va a la contra de la idea de lo que es Europa. Yo lo que noto, y te voy a subrayar algo que has dicho últimamente, con Cataluña lo que creo es que se ha argumentado muy mal y muy poco. Porque el argumentar en la parte de la ley es como si en un divorcio de una pareja argumentas sobre la parte de que firmaste un contrato. Ya, pero si ves que no se quieren, no sigas obligándoles al contrato, porque por ahí no va a salir muy bien. Hombre, esto no es una pareja y no es lo mismo. Pero quiero decir que tiene que haber más argumentación. Yo no veo argumentación en los foros, veo poca.
Y en concreto la argumentación de que van en contra de Europa se podía usar muchísimo más de lo que se usa. La legislación, por ejemplo, que ellos reclaman y critican a España porque su legislación X y Z, pero si nuestra legislación básicamente es transposición, para bien o para mal, es transposición de la legislación europea, transposición de directiva tras directiva, y dentro de 20 años no sé si nos va a quedar algo de soberanía, porque va a estar cedida, democráticamente cedida y conscientemente. Por lo tanto, los derechos que reclaman son los derechos que van a tener en Europa, donde no les van a dejar entrar. Yo iría más por esta parte. Y en la parte de la memoria histórica hay un desacuerdo que tengo, porque hay una asimetría. Hay un problema, y ese problema es asimétrico. Claro que habrá, aunque se haya ido este señor, claro que hay fosas con muertos de la otra parte. Y de hecho es que yo creo que una ley justa y equitativa lo que debe considerar es que no hay derecho, el único derecho que hay aquí sobre la mesa es el derecho de los ciudadanos a recuperar a sus víctimas. En una parte va a haber muy pocos ciudadanos con deuda en ese sentido, y en el otro hay una gran asimetría. Claro que hay de las dos partes, pero las dos partes no tienen muertos desubicados en igual cantidad. Eso, quien no quiera ver eso tiene un gran problema. Y acabo, porque si no resuelves ese problema real, lo otro va a seguir creciendo. Será demagógico, será partidista, será lo que queráis. Pero cuando hay un problema real, no se puede obviar. Nada más. Pues no sé si debo responder yo, porque... Cuanto antes acabemos de resolver ese problema... Si alguien quiere decir algo más, puede decirlo. Porque ser una máquina funcionando en el vacío no tendrá carne que cocinar. No, sí, antes he dicho y he partido de que todos los familiares de las víctimas, todos, tienen derecho naturalmente a encontrar, a buscar los restos de sus antepasados y darles, pues, sepultura con honor y con respeto. Lo que pasa es que el memorialismo histórico y la legislación de memoria histórica va mucho más allá de encontrar las fosas y de recuperar los restos. Es que va mucho más allá. Que como lo otro no se resuelve, eso que dices crece. Aquí yo vengo a ver si se resuelve el problema. Si un problema no lo atacas bien, no se resuelve. Es como una herida que no cierra. Pues sí, pero la herida no es la de la memoria. Puede haber gente que quiere aprovecharse de eso. Lo que yo digo es que si no resuelves el problema real, que es el de la localización, el otro va a seguir existiendo. Si a eso no... Es que es muy grave el otro. Los que somos... El otro es muy grave, porque el número de personas es muy alto y los recursos utilizados han sido nulos. Por eso llegará un gobierno que dirá, voy a poner recursos, y entonces se realía el asunto, claro. Pues si quieres resolverlo, tienes que resolverlo. Yo, Cuanto más tiempo esté abierto, más tiempo. de acuerdo en la primera parte de tu intervención, de que tenemos que recuperar esos restos. Las víctimas y sus familiares tienen ese derecho. Lo que yo creo es que la legislación ha impuesto un clima, ha impuesto un programa político, ha supuesto una política en toda regla que va más allá y que excede de esa recuperación de los restos. ¿De verdad creéis que hay esa percepción? Ocupa muy poco, esto tiene muy poco peso en la política de la calle, pero muy poco. O sea, el que nos preocupe a algunas personas con una orientación o con otra, pero decir que esto es un gravísimo problema. O sea, en cualquier país que haya habido una guerra, ha habido muchísimas más películas, muchísimas más series de televisión, muchísimas.